Khonshu, un gran guerrero, llegó a esta aldea y les confió esto a nuestros ancestros. Su poder y la responsabilidad que conlleva ahora te pertenecen. Hola carteleros galácticos, por fin volvemos a nuestra galaxia lejana favorita y lo hacemos de la mano de una serie muy especial. Star Wars Visions está disponible en Disney Plus a partir del 22 de septiembre y viene con propuestas muy distintas, muy rompedoras y que por fin devuelven, ¿no?, todo el amor que la trilogía original, sobre todo, pero toda la saga de Star Wars le ha profesado al mundo del audiovisual japonés. Esta serie antológica mezcla el mundo del anime con las tramas galácticas y lo hace a través de una serie de cortos que no están conectados entre sí y son tremendamente distintos en todos los sentidos, desde duración, a estilo, a historia, etc. La primera temporada está compuesta de 9 cortos, cada uno de ellos, pues lo que estábamos comentando, muy diferente, narran historias que con unas vamos a conectar más, con unas vamos a conectar menos, tienen a lo mejor un enfoque más sencillo, menos de conectar con la trama principal de la saga. Ninguna de ellas es canon de por sí, aunque es cierto que los propios creativos que han desarrollado esta serie tampoco se ponen muy de acuerdo a este respecto. 7 estudios de animación japoneses se han encargado de desarrollar esta primera temporada y lo han hecho pues de la mano de Lucasfilm. Podéis encontrar en ecartelera.com la entrevista que les hicimos a los productores de Lucasfilm. Ellos mismos se van un poquito por las ramas a la hora de hablar de qué es canon y qué no es canon, aunque no pueden negar la completa independencia de Star Wars Visions. Hay cortos que se relacionan con la saga principal, pero no es una cosa muy directa, y lo que nos ha explicado, por ejemplo, James Bond, el productor ejecutivo, es que aunque no sean canon, estas historias van a inspirar al final a otro tipo de ficciones dentro del universo, vaya, que todo de alguna manera se retroalimenta. Pero esto no es lo principal. Lo más importante es que después de más de 4 décadas, durante las cuales George Lucas, el papá de la saga, no ha parado de mencionar lo que es para él el cine japonés, por fin tenemos un producto que está diseñado para unir todas esas influencias y darle espacio dentro de Star Wars. Estos proyectos, que mezclan toda clase de narrativas audiovisuales japonesas, muestran una colaboración súper simbiótica entre Lucasfilm y cada uno de los estudios japoneses. Nosotros lo hemos podido conocer de primera mano porque acabamos de entrevistar al director de uno de los cortos. El español Abel Góngora nos ha contado cómo ha sido plantear una historia breve para Star Wars, cómo desde su estudio Science Saru, desde el primer momento plantearon varias ideas, ¿no? Hicieron un brainstorming que pasaron por el filtro de Lucasfilm, ¿no?, que mandaron para un feedback, y cómo decidieron qué historia era la adecuada. Hay algunas curiosidades que os van a sorprender. Por ejemplo, nos ha estado comentando que pensaron en utilizar personajes ya conocidos y que esto no era un problema. Es decir, Lucasfilm no ha puesto prácticamente ninguna limitación. Más bien, los propios estudios han dicho, vamos a ir con pies de plomo, prefiero desarrollar una historia completamente nueva para que los fans se centren en lo que es esa mezcla, ¿no?, de estilos y de conceptos de Star Wars pero no conocidos, antes que jugar con cosas que ya hemos visto. En este sentido, concretamente en el caso de TOB1, que es el corto que dirige Góngora, encontramos pues como una unión, ¿no?, del anime clásico de los 60, del anime vintage, como él lo llama, con Star Wars, pero la esencia más de la trilogía original. La inspiración de Góngora ha venido por ahí porque él es más fan de aquellas películas, ¿no?, las primeras de finales de los 70, y entonces ha dicho, también ese tono me pega un poquito más con la clase de animación por la que vamos a apostar. No solo cada trama de estos 9 episodios aporta cosas distintas, sino que también visualmente son un mundo. En el caso de TOB1 hay una mezcla muy bonita, que en mi opinión funciona muy bien, es muy atractiva, que es como un toque de animación tradicional con
lo que es el mundo digital. Esto es porque este estudio en concreto es de los pocos que trabaja con una técnica que se llama Digital Assisted Animation, que esto es pues una mezcla, ¿no?, un poco entre animación tradicional y digital. Esto le da un rollo como muy nostálgico. A mí en ocasiones el trazo me recuerda a Hércules, que me diréis que tiene que ver. Pues sí. No hemos tenido demasiado tiempo para explorar, como nos hubiese gustado, Star Wars Visions con Góngora, pero nos da muchos detalles muy interesantes, así que vamos a saludarle. Hola Abel, ¿cómo estás? Soy Berta de Cartelera. Hello. Star Wars nunca ha ocultado sus referencias y George Lucas menos, con numerosas entrevistas hablando de Kurosawa. No sé si eras fan de la saga antes de que llegase a tus manos el proyecto y te habías percatado de esta influencia. Sí, sobre todo preparando el episodio tuve que ponerme un poco al día porque yo era muy fan de las 3 de la trilogía clásica. Entonces sí que me puse a ver vídeos en internet y ponerme al día y sí, claro, mucha gente lo analiza y se ve, claro. Una vez que te lo dicen ya no puedes ver, tienes que verlo, claro. Después de más de 4 décadas de recorrido con este universo, llega el momento de mezclar de manera mucho más directa lo que es Star Wars y el mundo del audiovisual japonés y eligen al estudio en el que estás trabajando tú, Asahi Saru. ¿Cómo fue este momento de vas a dirigir un corto de Star Wars? Bueno, al principio fue increíble, incluso sin saber qué iba a dirigir, porque al principio, bueno, estuvimos hablando del proyecto y preparando ideas y se presentaron conceptos que por ejemplo, no era mi concepto, porque yo también participé, pero bueno, una vez que Disney lo aprobó, sí que ya se decidió a los directores y bueno, la verdad es que me hubiera fastidiado mucho que no me hubiera tocado dirigirlo, porque sí que obviamente era un sueño, sí. En el momento en que mandasteis todas estas ideas, este brainstorming, porque me has comentado que hubo varias opciones, ¿sentíais presión a la hora de trabajar dentro del marco de pues lo que es esta galaxia muy lejana? En plan, ¿había libertad creativa total o teníais alguna limitación? Pues, limitación casi ninguna y de hecho eso daba un poco de vértigo porque te hace pensar, ¿qué hago? ¿Uso los personajes que todo el mundo conoce o no los uso para que luego los fans no se quejen de lo que has hecho con el personaje? También porque si usas un personaje no puedes cambiar nada en el personaje porque tiene que... O sea, no es canon, pero bueno, si lo cambias la gente como que se va a sentir decepcionada. Y entonces sí que fue difícil, pero desde el principio casi creo que nos planteamos de no poner límites y simplemente elegir el proyecto que nos gustara más. Y casualmente ningún proyecto tenía a personajes conocidos, era todo en el universo de Star Wars, pero con otros personajes nuevos y tiramos por ahí. Me encanta porque has mencionado una palabra que es muy explosiva para los fans de Star Wars, que es canon, y es la pregunta que siempre se hace ahora cada vez que estrenamos una nueva serie, una nueva película, que es como, por favor, a ver, hay cosas que pueden no ser canon. Pero me llama también la atención que tenías la opción de jugar con personajes asentados en la saga, que esto me parece curioso, y tomar la decisión de trabajar fuera para... O sea, las normas venían si tú jugabas con algún elemento que ya estaba asentado dentro de la franquicia, entiendo. De todas formas, yo creo que eran muy, muy abiertos. Lo único que luego, una vez que ya haces el guión, se lo envías, los dibujos, si hay algunos detalles que ellos pensaban, aquí esto quizá no funciona. Entonces sí que te proponían alternativas y la mayoría de veces eran lógicas e incluso mejoraron el producto final. O sea, ha sido un proceso muy colaborativo. Entiendo que dentro de pues, estas ideas, este brainstorming, a la hora de jugar un poquito con conceptos, teníais pues, referencias dentro del universo, pero también fuera, las fuentes de inspiración, ¿de dónde han venido? Bueno, en mi episodio en concreto sí que había un concepto que era también gráfico, que era homenaje al anime clásico de los 60 y al manga. Entonces, eso era parte del concepto del episodio. Entonces, eso mezclado luego con la historia que hiciéramos, pues intentamos que la historia que se eligió que pegara con ese concepto estético. Y entonces un poco todo se alimentó porque también luego los elementos que recuperé del universo Star Wars
son prácticamente todos de la trilogía clásica porque me parecía que pegaba más con el universo del anime vintage, pero también porque esa trilogía la conozco mejor y es la que más me gusta a mí. Vamos, está claro alguno de los momentos en los que hay guiños a la trilogía original porque hay frases directamente como pues, I've got a bad feeling about this. No sé cuál es la traducción en español ahora mismo, pero o sea que pensasteis desde el principio en incluir guiños que pudiesen gustar a los fans, o esto es algo con lo que jugar más vosotros en plan de me voy a divertir con cosas de Star Wars para unirlo con el anime. Es un poco aleatorio, o sea, el guionista, no sé hasta qué punto conocía Star Wars porque el guionista es japonés, sé que se informó para trabajar en el proyecto, pero no sé si ya lo conocía. Entonces, en Japón es como que no hay tantos fans, la gente no conoce tanto las películas. Entonces, no sé hasta qué punto él lo conocía, pero ese tipo de frases las intenté yo incluir, porque como estuve estudiando qué frases son las clásicas, las que todo el mundo conoce, quería algunas recuperarlas y poner en cierto momento, aunque las intenté a veces cambiar para que hubiera un punto original que no fuera tan simple como poner la frase. Por ejemplo, es el robot que habla con pitidos el que se lo dice, entonces él responde, que tienes a bad feeling about this, no sé tampoco cómo se dice en español. Y entonces como intenté darle la vuelta un poco al homenaje y no sé, ya veremos lo que opina la gente. ¿Hay algo que se haya quedado en el tintero que digas, pues aposté por ti Obi-Wan, pero me hubiese gustado hacer? ¿Cuál es alguna de las ideas descartadas que más te han dolido? Bueno, a nivel de episodio, yo tuve una idea totalmente diferente, que era como más ambiciosa, más de jóvenes rebeldes, escapándose en un planeta, y es un poco ¿cómo decir? Bueno, no sé, como muy manga, de jóvenes rebeldes en motocicletas. Y ese proyecto, bueno, era quizá un poco ambicioso y tuve suerte también de tener un proyecto que era como más simple, porque luego fue bastante duro de hacer porque tenemos un estudio muy pequeño. Y luego a nivel del episodio ya en sí, yo hice un storyboard también más complejo y porque teníamos un tiempo limitado que fueron creo que 12 minutos al final. Como que tuve que cortar muchas ideas, muchas cosas que yo me hubiera gustado meter, pero claro, no da para, incluso creo que hay demasiado para el tiempo. Cuando lo veo ahora en la distancia, porque lo acabamos hace unos meses, hay momentos que yo creo que hace falta más tiempo, pero claro, más tiempo en animación significa más dinero y es difícil. Claro. ¿Esa limitación la pusisteis vosotros en el momento en que elegisteis la idea o Lucasfilm tenía sugerencias acerca del tiempo? ¿Cómo fue ese proceso que dices que resultó al final duro a la hora de ya desarrollar el corto? Yo creo que teníamos un mínimo, no sé si eran 9 o 10 minutos como mínimo, y luego me parece que no había límite de máximo. Lo que pasa es que sí que a nivel del estudio, los productores del estudio sí que decidieron que 12 minutos era el límite. Porque claro, es el tiempo que teníamos y la cantidad de animadores y todo lo que hay en el estudio es difícil. Al hilo de la reacción de los fans, hemos podido hablar con los productores de Lucasfilm y nos han comentado que estarían encantados de hacer una película, por ejemplo, de continuar con esta colaboración. ¿Habéis hablado ya de posibles proyectos futuros? ¿Os gustaría una serie? ¿Os gustaría una película? Pues la verdad es que como yo soy director y animador, pues no tengo ni idea de lo que se habla en el nivel de producción. Pero bueno, por mí sí, ojalá. Me encanta porque es el momento de sacar la carta de yo dirijo solo, pero Abel, tú has estado involucrado en el proyecto desde el principio, ¿eh? O sea que sé que si llega esa oportunidad, pues ojalá podáis volver a estructurar todo de esta forma tan colaborativa desde el minuto 1. Besos desde España, muchas gracias.
que fui muy fan de esa sacada de carta de Góngora, es decir, yo soy directora, a mí no me preguntes por el futuro de Star Wars Visions, si podremos ver otra temporada, si con los estudios japoneses con los que ha colaborado Lucasfilm pues se podría desarrollar una película, otro concepto. Yo solo dirijo. Góngora, como habéis podido percibir por lo que nos ha contado de esa evolución del proyecto, ¿no?, de tío Obi-Wan, ha estado involucrado desde el principio, así que si algo se cuece, pues se lo ha tenido que callar. En cualquier caso, al final depende de nosotros, de los fans, de vosotros, de vuestras opiniones, vuestras reacciones, que os encante Star Wars Visions, ya nos lo dijeron los productores de Lucasfilm, y el sentimiento parece ser mutuo, al menos por parte de Góngora, es decir, ganas de seguir colaborando hay, están encantados con la experiencia, pero tenemos que decir nosotros, ¡guau, me encanta, quiero más! Así que por favor, compartidnos vuestras reacciones, contadnos si os ha gustado, si os parece como muy diferente y a lo mejor la manera de narrar os choca un poco porque no es la habitual dentro de Star Wars. Si os encanta y decís, madre mía, quiero seguir zambulléndome en este cruce, ¿no?, en este choque de trenes con el anime, con Star Wars. Y hasta aquí este breve regreso de Tatooine Directo que, ya sabéis, volverá cuando tengamos nuevos contenidos de Star Wars. Esperamos que en el primer Disney Plus Day, el 12 de noviembre, nos den detalles jugosos, nos dejen ver un poquito imágenes de lo que está por venir. Se dice, se comenta que Boba Fett va a tener un huequito especial en este evento, esperemos, y de ahí pues a las siguientes series galácticas que no pueden llegar lo suficientemente pronto. Paciencia y que la fuerza os acompañe.